Muy buenas tardes, me encuentro con el doctor Juan Antonio Inurrigarro, quien es especialista en pues, una situación que no es tan común en el país, sobre todo para hablar del tema, porque es una enfermedad, la segunda causa de muerte de los mexicanos y que dejamos de pronto pasar como inadvertida. Cuéntenos un poco, doctor, de esta situación, de esta enfermedad y sobre todo de la labor que usted desempeña en ese sentido. Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el cáncer de colon es, como bien lo dijiste, la segunda causa de muerte a nivel mundial cuando hablamos de cáncer. Y pues debido a que su diagnóstico es un poquito incómodo y podríamos decir que hoy en día existe demasiado tabú alrededor de ello, pues muchas de las personas no se checan a tiempo. Así como para las mujeres existe el Papá Nicolau cuando empiezan a tener vida sexual activa, que debe de hacerse cada año, la mastografía para la detección del cáncer de mama, que es después de los 40 años. En el caso de los hombres, el tacto de la próstata y el antígeno en sangre después de los 40 años. Bueno, pues para hombres y mujeres existe la colonoscopía, que es el método diagnóstico para poder detectar de manera oportuna el cáncer de colon y de recto, que son dos entes muy distintos, pero comparten muchas cualidades y en este caso el diagnóstico no es la excepción. La colonoscopía, finalmente, en países de primer mundo con un sistema de salud avanzado y donde la salud pública está con muy buen desarrollo, es algo súper normal, sin tabús, y obviamente eso hace que mientras más temprano se detecte una enfermedad de este estilo, mejor va a ser el pronóstico a mediano y largo plazo que pueda obtener en cuanto a los resultados el paciente, porque muchas veces con una simple colonoscopía, si vemos alguna lesión premaligna como son los pólipos, se quita y dicen por ahí, muerto el perro se acabó la rabia. Entonces eso nos limita muchísimo a que si lo dejamos y que crezca y entonces ya es un estadiaje avanzado de cáncer que amerita tratamiento con quimio, con radio, según sea el caso, y entonces pues obviamente esto también eleva los costos tanto a nivel de salud pública como de manera personal para quien tiene o quien no tiene un seguro de gastos médicos. Así es una enfermedad que desgraciadamente, pues como bien comenta, es la segunda causa de muerte y es poco atendida o hay pocos focos de alerta, tanto en el sector salud como de la propia sociedad. Los hombres pues no tenemos esa costumbre de acudir al médico, ni siquiera la revisión anual, mucho menos hacernos el tacto o el antígeno prostático, y muchas veces, como bien usted lo ha comentado, se confunden con hemorroides como una enfermedad muy genérica y a veces pues implica tener un cáncer, como bien lo indica usted. ¿Qué recomiendan para que los mexicanos tomen en cuenta y tomar alertas para acudir al médico? Ok, hoy en día ya esto cada vez se empieza a establecer ya un poquito de manera más definida. Aún así, como yo siempre se los digo a todos mis pacientes, no es una regla, porque hay gente que puede tener o no esto que se llama factores de riesgo, y hay quien no los tiene y le sale, y hay quien los tiene y no le sale nada. Entonces, desde ahí nos podemos dar cuenta que ya existe un componente genético, cierta carga que nos va a predisponer, y aparte de eso, pues muchos factores ambientales que a lo largo de nuestra vida pues van a contribuir en que se pueda o no desarrollar la enfermedad. Estreñimiento crónico, ingesta de carnes rojas en abundancia, una baja ingesta de fibra, de frutas, de verduras, el tabaquismo también es algo que nos puede detonar esta enfermedad. Y entonces, si todo esto lo juntamos, pues obviamente nos va a ir como que favoreciendo a que en algún momento podamos presentarlo. Entonces,
¿qué es lo que yo debo de cuidar cuando pues yo no sé nada y tengo que ponerle atención? Son los signos de alarma. Aquí repetimos el estreñimiento crónico porque en algún punto podría ser, si yo nunca me he checado y después aquí valdría la pena hacer el corte de edad que les comentaba, de 40 en adelante, ponerle un poquito más de atención, de 40 para abajo, pues probablemente sea debido a otra causa, que no sea cáncer, pero ya de 40 en adelante, pues sí, si es un tumor, pues nos va a obstruir el interior del intestino y nos va a dar el estreñimiento. Claro. A veces los tumores también sangran, entonces sangrado, estreñimiento y ya a muy largo plazo, cuando ya probablemente la enfermedad ya esté muy avanzada, una pérdida de peso importante de manera involuntaria. ¿Qué quiere decir esto? Sin hacer ejercicio, sin aumentar mi actividad basal física y sin llevar una disminución en la ingesta calórica, o mejor dicho, una dieta, yo empiezo a bajar de peso de manera importante, digamos, es más del 10% del peso total del cuerpo en un mes. Eso ya es algo que nos llamaría la atención. El adulto promedio pesa 70 kilos, bueno, si yo bajé 7 kilos, 6 kilos en un mes sin hacer dieta, sin aguas, porque algo por ahí podría estar pasando y pues lo mejor es sí checarlos. Hay factores de riesgo, como bien lo comentaba, y también pues se ha documentado que la comunidad gay también tiene como cierta proclividad para adquirir este tipo de enfermedades. Sí, es correcto. Yo tengo una buena cantidad de pacientes del gremio LGBT trans y aquí, pero yo creo que es más que por una práctica sexual más que por una preferencia. Existen hombres heterosexuales que practican el sexo anal y aquí el tema justamente es ya, seguimos en cáncer, sí ya es una línea totalmente diferente, llega a ser agresivo, pero sí es como que ya muy selectivo a las poblaciones que pudiera llegar a afectar, nos cambia también los factores de riesgo y estaríamos hablando ya del cáncer de ano. El cáncer de ano, existen también factores predisponentes, no se asocian tanto como con lo que ya platicamos. Claro. Ser portador del virus de inmunodeficiencia humana es un factor de riesgo para poder desarrollar cáncer de ano. El tener relaciones sexuales anales, ya sea con juguetes, o ya sea entre mujeres incluso, o entre hombres, o entre hombre y mujer, porque en el tracto digestivo, justamente, el ano no tiene la misma lubricación que, por ejemplo, una vagina. Entonces, a la hora del contacto sexual existe mayor trauma y el tracto digestivo tiene una mayor concentración de defensas en sus paredes, porque justamente pues lleva los desechos, entonces tiene que tener defensas para que no se vaya a infectar por los desechos que maneja. Entonces cuando hay un microtrauma o un traumatismo por una penetración, esas pequeñas lesiones quedan más expuestos las defensas, por así decirlo, que están en las paredes, resguardando, y entonces ejemplo, el virus de la inmunodeficiencia, a un lado, que también es otro factor de riesgo, el virus del papiloma humano, es más fácil que entre ambos y que infecten justo a las defensas, que en el caso del VIH es la manera en la que se transmite. Por eso nos afecta, es el virus de la inmunodeficiencia, afecta a nuestras células inmunes, que son estas defensas. Entonces, el tener sexo anal sin las medidas correctas, o aún con ellas, pues pudiera llegar a favorecer este tipo de infecciones. Como lo comentaba, el virus del papiloma humano, existen como más de 100 serotipos, los más peligrosos, pues que son 4, 6, 11, 14 y 18, que son los que se ha asociado al desarrollo de verrugas conocidas como condilomas, las verrugas anales, y finalmente pues es una enfermedad de transmisión sexual. Esto, si se deja crecer a la larga y en todo este tipo de pacientes, nos pueden llevar a un desarrollo de cáncer de ano. Claro, muy delicado. ¿Cómo nos acercamos con usted para
una consulta vía internet, también puede ser personal. ¿Qué recomienda usted? Yo creo que lo ideal es que la consulta sea presencial. Hay muchas especialidades que se prestan a hacer consulta online. Digo, tengo habilitada como la opción, pero siendo honestos ya en esto, tengo que comentarles algo. El ano es una zona muy pequeña, oscura, sensible, y el que no sabe, como bien lo dijiste al inicio, y a algunos que medio saben, lo digo porque tengo compañeros cirujanos que medio saben de esto, pero mal diagnostican, o compañeros médicos generales, que todo es hemorroide, Claro. ¿no? Y por lo mismo se comparten muchos síntomas, se comparten una zona pues muy peculiar, muy sensible, como les decía, húmeda, sucia, y se puede confundir fácilmente una cosa con la otra. Asimismo hay un sinnúmero de enfermedades, todas diferentes, algunas se asocian entre sí, otras no tienen ni siquiera asociación. Verrugas anogenitales, como lo habíamos comentado, hemorroides, pueden ser internas o externas, fístulas, abscesos, prolapso, fisuras. Entonces, la verdad es que si no tienen la experiencia adecuada, sí podría haber un mal diagnóstico y conocemos un tratamiento que no va a funcionar. Entonces, la idea, pues sí, lo más recomendable es acudir, porque yo incluso aquí en el consultorio, cuando entrevisto al paciente, obtengo la mitad de la información. Claro. O hasta me atrevería a decir que tal vez sea un 10%, porque el otro 90% lo obtengo cuando lo reviso. Cuando reviso al paciente, ahí yo veo que tiene, ahí lo diagnostico, y claro, si quedan una duda, como bien mencionas, pues seguirían los estudios complementarios para tratar de corroborar la sospecha que se tiene en algún inicio. Entonces sí, la recomendación sería hacer la consulta de manera presencial. A mí me pueden contactar a través de mis redes sociales, que tengo en Instagram, es dr de doctor, dr.inurrigarro, mi apellido. En Facebook también como dr inurrigarro, por correo electrónico inurrigarro@hotmail.com, y Twitter @elcoloprocto, y finalmente a mi número telefónico en Doctoralia también me pueden encontrar por WhatsApp, que es el 55 13 53 99 25. Háblenme un poco de los tratamientos que normalmente se dan en las diferentes fases, o a qué puede pensar que se va a enfrentar un paciente de esta naturaleza. Ok, en cuanto al tratamiento, existen tratamientos dependiendo de la enfermedad que son médicos en lo particular, y dependiendo de la condición del estado donde nos encontremos en cuanto al tiempo de evolución de la enfermedad a la que nos estemos enfrentando. De inicio, yo doy tratamiento médico. Hay enfermedades como por ejemplo los abscesos, que no hay manera de dar tratamiento médico. Tratamiento médico es chocho. Ahí cuando es absceso es cirugía, es una cirugía de urgencia que no se recomienda pasen más de 24, exagerando 48 horas, pero muy exagerando. No es igual que a lo mejor un balazo o una puñalada que te tienes que ir corriendo si no te mueres en el momento, pero sí es una urgencia que no debe de pasar 12, 24 horas, ya exagerando 48. Entonces, dependiendo, pues sí va a ser el tratamiento que vamos a dar. Creo que aquí lo que más le da miedo a las personas es cuando pues obviamente hacemos el tratamiento quirúrgico. Yo les puedo decir que de manera general lo más tedioso, lo más incómodo son de los primeros 3 a 5 días. Otra cosa que les puedo decir a voz de mis pacientes es que, y la mayoría me lo dice, sí hay dolor, sí hay molestia, pero no se compara con lo que sentían antes de la cirugía. Claro. Entonces va a ser mucho menos, al paso de los días va a ir disminuyendo, y hoy en día pues yo cuento con toda la experiencia para el manejo a través de antibióticos y analgésicos para hacer lo más llevadero posible esta etapa de recuperación, y echamos mano también de medidas generales que también comparten más bien mucho, así como se comparten muchos síntomas,
muchos de los cuidados también son un común denominador y se comparten, aunque sean enfermedades distintas. Los baños de asiento, un poquito de fibra en la dieta, muchos líquidos en la dieta, evitar el uso de papel higiénico, usar toallitas húmedas, hacer las curaciones. Entonces todo este tipo de cuestiones nos van ayudando a, les digo yo, para poder tener el rompecabezas tenemos que tener todas las piezas. Claro. Y afortunadamente aquí yo las tengo y sé dónde van. Entonces sí da miedo, sí da pena, pero lo mejor pues es atenderse a tiempo y evitar una tragedia a largo plazo. Claro. Ha habido, por ejemplo, procesos como el caso del cáncer de próstata, donde, bueno, pues durante muchos años los hombres lo evitaron o lo hacían a escondidas, pero en los últimos años esto ha tenido como una aceptación social en países pues como el nuestro, conservadores, de cierto secrecía para algunos temas que se consideran tabú. Ya este proceso con el cáncer de próstata pues como que ya empezó a superar esa etapa de ocultamiento. Habría que hacer una campaña también así importante para el cáncer de recto yo creo que sí, yo creo que es un tema de salud pública. También retomando un poquito lo que platicaba al inicio, también la infraestructura del sistema de salud a nivel nacional no nos permite poder tener la difusión que requerimos, porque si se hace la difusión, ok, pero no vamos a tener los medios con que poder atenderlo. Por ejemplo, un Papá Nicolau, una mastografía, se puede entrenar a una sola persona, sea médico, sea técnico, sea del área de la salud, para hacer las muestras. Ya la interpretación pues sí la hará un médico, pero por ejemplo una colonoscopia mínimo se necesitan de 4 a 5 personas. El médico que la realiza, que puede ser coloproctólogo o endoscopista, yo las hago por ejemplo, un anestesiólogo, porque el procedimiento el paciente se mete a una anestesia tipo sedación, que es como estar dormido, no se intuba, no se pica en la espalda, no nada, y como se usan fármacos pues somníferos, por así decirlo, el paciente ni se acuerda. Muchas veces despiertan, oye, ¿ya me lo vas a hacer? No, pues ya dice el chiste, ¿a dónde me llevas? Ya hasta te traigo, ¿no? Entonces, pues muchas veces esto genera miedo y ya una vez que se va, pues ni me acuerdo, ¿no? Entonces eso es bueno porque no es traumático para el paciente, es más el miedo que tienen desde antes, y entonces pues eso de una o de otra manera pues va facilitando toda esta cuestión que pues me estás comentando. Entonces sí necesitamos un anestesiólogo. Necesito una enfermera que nos esté apoyando para si se toman biopsias o algo así, un técnico que nos encargue del funcionamiento de los equipos de la torre de endoscopía, y pues prácticamente un lugar, no es estéril totalmente, pero sí un lugar limpio con las condiciones adecuadas. Entonces sí es más difícil poder conseguir a toda esta gente, más los equipos, y ahí sí no puedes entrenar tú a una sola persona para hacerlo. Entonces, si fuera el caso y se diera esa difusión, creo que primero habría que poner atención en cuanto a la infraestructura de las instalaciones sanitarias para poder lograr esto. ¿Algo más que quiera agregar, doctor? No, pues chéquense a tiempo, porque más vale, dicen, meter el dedo que meter la pata. Y es muy importante hacer conciencia de este tipo de enfermedades que pues representan ni más ni menos que la segunda causa de muerte en México, y eso pues es alarmante. Para muchos esto era desconocido, incluido yo, y pues uno se imagina los cánceres, sobre todo para las mujeres o cualquier otro tipo de cáncer, pero nunca uno piensa en el recto, en la parte donde pues nuestro organismo desecha lo que hacemos todos los días, y pues es más común de lo que siquiera sospechamos. Claro, así es. Doctor, pues muchísimas gracias. Nos despedimos del doctor Juan Antonio Inurrigarro, que pues es el especialista en estos temas, y no dejen de buscarlo, porque la verdad cualquier duda, cualquier síntoma que ustedes tengan, sería muy importante que la trataran a tiempo, porque la urgencia manda, y estamos hablando de una cuestión de vida o muerte. Totalmente de acuerdo. Muchas gracias, doctor. Gracias a ti, que estés muy bien. Al contrario. Buenas tardes. Hasta luego.